Bienvenidos, estimados diplomantes de Auditoría Jurídica, al segundo video de este módulo cuarto de Procedimientos y Técnicas de Auditoría de Procesos Jurisdiccionales. En el anterior video hemos ingresado a analizar la auditoría jurídica que realiza el Consejo de la Magistratura. En esta fase vamos, o mejor dicho, en este video vamos a analizar la auditoría jurídica en la defensa legal del Estado, propiamente a la evaluación de las acciones jurídicas y de defensa que realiza la Procuraduría General del Estado. Cabe señalar que esta auditoría jurídica en la defensa legal del Estado tiene una naturaleza de velar por el accionar diligente de las unidades jurídicas, así como una naturaleza preventiva, correctiva y de fortalecimiento. Vamos a analizar primero el contexto de lo que es una defensa legal del Estado. Para ello vamos a identificar dos sistemas de defensa legal. El primero referido al sistema concentrado, que identifica a que en un Estado solo una institución de representación legal es la que asume los procesos de cualquier institución o dependencia de la administración pública. Claro ejemplo está el Consejo de Defensa del Estado de Chile, que cualquier demanda o pretensión contra una institución o dependencia de la administración pública se dirige únicamente contra este Consejo de Defensa Legal del Estado. En Bolivia tenemos un sistema difuso de defensa legal, que quiere decir que cada institución pública, cada entidad o empresa tiene su propia unidad jurídica, quien interviene en los procesos judiciales como sujeto procesal en defensa o precautela de sus propios intereses. A este sistema difuso, la Constitución ha creado la Procuraduría General del Estado como una entidad de representación legal del Estado en un ámbito externo que puede participar en procesos judiciales o extrajudiciales. También le ha facultado para intervenir en procesos judiciales y administrativos dentro del territorio nacional. Sin embargo, también ha creado una cláusula específica de la supervisión que se refiere a tres procesos específicos, como son el registro, el seguimiento y la evaluación de las acciones jurídicas en procesos judiciales, que tiende a generar una acción de velar y evaluar esta acción diligente. Justamente esta defensa indirecta de los intereses del Estado ya ha regulado el Tribunal Constitucional en dos sentencias constitucionales en las acciones de supervisión que realiza la Procuraduría y que analizaremos en las siguientes diapositivas. Sin embargo, cabe mencionar y recordar el rol de las unidades jurídicas que hemos analizado con detenimiento en el módulo tercero, referida a las obligaciones que genera la Ley 1178, en específico el artículo 27 en su inciso G y el artículo 38 que ya hemos mencionado anteriormente. Ya la Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009 ha creado la Procuraduría General del Estado como un órgano extrapoder, cuyas funciones vamos a analizar en los siguientes acápites. Sin embargo, en los antecedentes de creación de esta institución se puede encontrar el Decreto Presidencial 29.589 del 5 de junio del 2008, donde se crea el Ministerio sin cartera responsable de la defensa legal de las recuperaciones estatales. Por el Decreto Supremo 29.894 del 7 de febrero del 2009 se creó el Ministerio de Defensa Legal del Estado. Finalmente, como hemos señalado, la Constitución Política del Estado crea la Procuraduría General del Estado con tres artículos específicos. Ya en el marco normativo que desarrolla las funciones y atribuciones de esta institución, podemos identificar la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado de 5 de diciembre del 2010. La Ley 768 del 15 de diciembre del 2015, que modifica e incorpora atribuciones de la Procuraduría General del Estado reflejadas en la Ley 064.
ya con el decreto reglamentario de la organización, estructura y funciones de la Procuraduría a través del Decreto Supremo 788 de 5 de febrero del 2010, se regulan específicamente estas atribuciones de defensa legal del Estado. Finalmente, el 20 de abril del 2016 se emite el Decreto Supremo 2739 que reglamenta el sistema de registro, seguimiento, evaluación e intervención de la Procuraduría General del Estado y el registro de abogados del Estado y el registro obligatorio de procesos del Estado. Ya en una reglamentación interna específica del proceso de evaluación podemos identificar los siguientes reglamentos. En un inicio se emitió un manual de procesos y procedimientos para el registro, seguimiento, supervisión, evaluación y formación de las unidades jurídicas en la gestión 2012. Posteriormente, a través de la Resolución Procuradural 52/2016 del 15 de febrero, se aprobó el Manual del Proceso de Evaluación al Ejercicio de las Acciones Jurídicas y de Defensa. Posteriormente, en la misma gestión, se aprobó el Reglamento del Proceso de Evaluación al Ejercicio de las Acciones Jurídicas y de Defensa a través de la Resolución Procuradural 163/2016 del 30 de junio. Y el año pasado, el 2 de mayo del 2017, se aprobó la Resolución Procuradural 81/2017, que aprueba el reglamento del proceso de evaluación al ejercicio de acciones jurídicas y de defensa con algunas modificaciones y que analizaremos en este video. Sin embargo, debemos dejar en claro el marco legal de la evaluación a partir de la Constitución Política del Estado, que ha establecido en el artículo 231, numeral 3, la facultad de la Procuraduría de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la Administración Pública en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción negligente, se debe instar al inicio de las acciones que corresponda. Ya la Ley de la Procuraduría General del Estado 064 y las modificaciones e incorporaciones que hizo la Ley 768 estableció en el artículo 8 el numeral 2 respecto a mantener un registro permanente y actualizado de los procesos judiciales en los que sea parte de la Administración del Estado, creándose al efecto el Registro Obligatorio de Procesos del Estado, ROPE. Por su parte, el artículo 8 en el numeral 3 establece la facultad o la atribución de realizar el seguimiento o evaluación al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos de la administración pública en todas sus instancias y niveles, únicamente respecto a los temas de su competencia, que justamente es el amparo legal para realizar estas evaluaciones. Producto de ellas, también podemos identificar este artículo 8, numeral 9, que establece que la Procuraduría puede emitir dictámenes, informes, recomendaciones y análisis jurídicos en el ámbito de su competencia. Ya el decreto reglamentario 788, con las modificaciones realizadas por el decreto 2023 y posteriormente el 2739, establece el artículo 6 de supervisión e intervención. Señala que a los efectos del presente decreto supremo, la supervisión comprende el registro, el seguimiento y la evaluación de las acciones jurídicas de las instituciones, entidades o empresas de la administración pública. La Procuraduría General del Estado, a través de las direcciones desconcentradas departamentales, ejercerá la supervisión al ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas. Por su parte, el artículo 15 ha establecido las atribuciones de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, entre ellas la de llevar adelante el registro de los procesos judiciales de las unidades jurídicas o instancia a cargo de las instituciones, entidades o empresas de la administración pública, administrando los sistemas informáticos que correspondan, debiendo informar periódicamente a la Procuradora o Procurador General del Estado. En el inciso D ha establecido que a instrucción de la Procuradora o Procurador General del Estado,
esta subprocuraduría puede evaluar las acciones jurídicas de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales, en coordinación con las direcciones desconcentradas departamentales. Como resultado de esta atribución, en el inciso E puede proponer a la Procuradora o Procurador General del Estado la emisión de instrumentos para el registro, seguimiento, evaluación e intervención a través de reglamentos o manuales de carácter vinculante para todas las instituciones, entidades o empresas de la administración pública. Finalmente, debe mantener el archivo y resguardo de antecedentes de los procesos de evaluación e intervención en coordinación con las instancias operativas correspondientes. Por su parte, en cada departamento, las direcciones desconcentradas departamentales son las estructuras operativas dependientes de la Procuraduría General del Estado a nivel desconcentrado, encargadas de ejercer las funciones y atribuciones de la Procuraduría General del Estado a nivel departamental, operativo y funcional, por delegación expresa de la Procuradora o Procurador General del Estado, es decir, que realizan también el procedimiento de evaluación dentro de sus jurisdicciones. En el artículo 25 se ha establecido entre las atribuciones de estas direcciones desconcentradas las de supervisar a las unidades jurídicas de las instituciones en su jurisdicción departamental. Ya el Decreto Supremo 2739, aprobado el 20 de abril del 2016, refiere en la aplicación de este reglamento la responsabilidad delegada a las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública que presten asesoramiento técnico jurídico son responsables por las acciones jurídicas y de defensa que realicen en el ejercicio de sus funciones en el marco de la normativa vigente. El artículo 4 de este decreto ha establecido o definido más bien al sistema de registro, seguimiento, evaluación e intervención como el conjunto de procesos y procedimientos de registro, seguimiento, evaluación e intervención destinados a evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la administración pública en los procesos judiciales. Este sistema de registro, seguimiento, evaluación e intervención tiene herramientas informáticas como el Registro de Abogados del Estado, RAE, y el Registro Obligatorio de Procesos del Estado, ROPI. Ya en las definiciones propias de esta evaluación podemos encontrar el subsistema de evaluación. En el artículo 20 define a este subsistema como el conjunto de procesos, procedimientos y normas aplicables a la evaluación de las acciones de defensa legal desarrolladas por las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública. Además, define propiamente a la evaluación como la valoración jurídica que realiza la Procuraduría General del Estado al ejercicio de las acciones de precautela y defensa legal de los intereses del Estado realizadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de la sustanciación de los procesos judiciales de la administración pública, aplicando técnicas de auditoría jurídica u otras bajo criterios reglados que permitan identificar la diligencia o negligencia en su tramitación. También define los objetivos de este subsistema, como los de evaluar las acciones de las unidades jurídicas de la administración pública para identificar la diligencia o negligencia en la precautela y defensa legal de los intereses del Estado, identificar patrones deficitarios en el funcionamiento de las unidades jurídicas, así como acciones negligentes en los procesos judiciales evaluados, instar a las máximas autoridades ejecutivas el inicio de las acciones que correspondan en caso de identificarse patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica o cuando se identifique negligencia de las y los abogados en la tramitación de los procesos judiciales. Y finalmente, emitir recomendaciones procuradoriales destinadas a construir mecanismos, prácticas preventivas y correctivas para la diligente defensa legal del Estado. Así también establece un marco de comunicación de estas recomendaciones que son notificadas a la máxima autoridad ejecutiva. En el caso que correspondan, se puede iniciar las acciones a solicitud de la Procuraduría o se puede instar la implementación de acciones jurídicas necesarias a construir mecanismos y prácticas diligentes.
En caso de que la MAE sea notificada con una recomendación procuradural, esta puede contestar en el plazo de 30 días, ya sea aceptando estas recomendaciones, dando a conocer las acciones, plazo y responsables de su implementación, o en su caso puede observar de manera fundamentada la recomendación procuradural. Sin embargo, este decreto supremo establece la responsabilidad de las máximas autoridades ejecutivas en responder a las recomendaciones procuraduales de la forma que hemos señalado, o en su caso en que no se responda a esta recomendación, el procurador puede iniciar las acciones que correspondan. Finalmente, también este decreto prevé una fase de seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas, que puede solicitarse información a la entidad, o finalmente se puede realizar la verificación en instancias judiciales respecto a los resultados de la diligencia del accionar de la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos judiciales. Como hemos visto en esta metodología de trabajo, la Procuraduría tiene por objetivo y mandato constitucional evaluar y velar por el ejercicio diligente de las unidades jurídicas. Esto, dentro del enfoque de supervisión, la Procuraduría realiza y está a cargo del registro de los procesos judiciales, el seguimiento de ellos y finalmente la evaluación de las acciones jurídicas y de defensa desarrolladas por las y los abogados del Estado. Este sistema o esta metodología que ustedes observan es dinámico y permanente en las funciones de la Procuraduría. Es decir, que a partir de la base legal de las funciones y atribuciones de la Procuraduría General del Estado, es necesario puntualizar que una de las atribuciones es la de supervisar y evaluar las acciones de defensa de los intereses estatales que ejercen las unidades jurídicas de la Administración Pública. Al efecto, como habíamos señalado en un principio de este video, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido esta regulación de la supervisión en dos sentencias constitucionales, la 353/2002 y la 325/2003, cuyo texto importante refiere a la facultad de supervisión cuando la representación legal del Estado sea ejercida por unidades jurídicas de la Administración Pública en procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. Sin embargo, cabe dejar en claro que ya el decreto, la modificación a la ley 064 a través de la ley 679 ha hecho referencia a la intervención de la Procuraduría General del Estado en tres ámbitos específicos. Una, a partir de la determinación de una cuantía en procesos civiles, penales y coactivos fiscales, que en esta gestión se ha determinado un monto mínimo de 7 millones de bolivianos. Otra opción de intervención de la Procuraduría es cuando en procesos penales, civiles y coactivos fiscales, la máxima autoridad ejecutiva de una institución sea procesada producto de un informe informe o dictamen de la Contraloría General del Estado, y finalmente puede intervenir en cualquier proceso a solicitud de o el presidente del Estado plurinacional. Cabe señalar, en base a toda la revisión normativa que hemos hecho, que la Procuraduría General del Estado no sustituye el accionar de las unidades jurídicas de las entidades públicas, así intervenga en procesos judiciales, considerando que los y las abogadas de las instituciones son los llamados por ley para efectuar las acciones judiciales pertinentes. Lo contrario significaría que la Procuraduría podría sustituir o asumir su responsabilidad prevista en el inciso G del artículo 27 y artículo 38 de la ley 1178. Ahora vamos a pasar a analizar el reglamento del proceso de evaluación que se encuentra vigente y que fue aprobado a través de la resolución procuradorial 81/2017 del 2 de mayo de esa gestión.
Dentro del objeto del reglamento pretende regular el proceso de evaluación estableciendo procedimientos, criterios de selección, parámetros e instrumentos aplicables a la evaluación de las acciones jurídicas de precautela y defensa que realizan las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos judiciales de la administración pública. Este reglamento se aplica por las y los servidores públicos de la Procuraduría General del Estado que efectúen las evaluaciones y las y los abogados de las unidades jurídicas o instancia a cargo de la sustanciación de los procesos judiciales. Entre las definiciones más importantes que nos da este reglamento está la de evaluación, que refleja la regulación que hace el Decreto Supremo 2739 al señalar que la evaluación es la valoración jurídica que realiza la Procuraduría General del Estado al ejercicio de las acciones de precautela y defensa de los intereses del Estado ejecutadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de la sustanciación de procesos judiciales de la administración pública, aplicando técnicas de auditoría jurídica bajo criterios reglados que permitan identificar la diligencia o negligencia en su tramitación. ¿Cómo se define la diligencia en este reglamento? El propio reglamento define la diligencia como la acción idónea y oportuna en cumplimiento de la normativa aplicable que realizan las y los abogados de la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales. Contrario sensu, la negligencia es la falta de acción idónea y oportuna en el cumplimiento de la normativa aplicable en que incurren las y los abogados de la unidad jurídica o la instancia a cargo de los procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales. La suficiencia es la calificación respecto a la adecuada argumentación fáctica y o jurídica de la pretensión que exponen las y los abogados de las unidades jurídicas o la instancia a cargo de los procesos sustanciados ante autoridades jurisdiccionales, así como la calificación referente a patrones adecuados en el funcionamiento de la unidad jurídica. Entonces, cuando nos referimos a insuficiencia, señalamos que es la calificación respecto a la inadecuada argumentación fáctica y o jurídica de la pretensión que se expone, así como la calificación referente a patrones deficitarios en el funcionamiento de la unidad jurídica. La finalidad de esta evaluación es de velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las y los abogados de la unidad jurídica o la instancia a cargo de estos procesos judiciales sustanciados ante autoridades jurisdiccionales, precautelando los intereses del Estado. Estos objetivos de la evaluación que plasma este reglamento ya han sido determinados por el Decreto Supremo 2739, a los cuales nos hemos hecho referencia anteriormente. Ya un punto importante que nos da este reglamento son los criterios de selección de los procesos a evaluar, donde se priorizan los siguientes criterios: la cuantía relevante en litigio, la relevancia social del proceso, la temporalidad respecto al inicio del proceso judicial evaluado, que hace referencia a que no podemos evaluar procesos con data muy antigua porque los resultados pueden ser ineficaces en algunas ocasiones. Y finalmente, otro criterio de priorización son los procesos concluidos con sentencia ejecutoriada contraria a los intereses del Estado de las dos últimas gestiones anteriores a la evaluación en los que existían denuncias o indicios de irregularidades. En su caso, el procurador o la procuradora general del Estado, en el marco de sus atribuciones legales, puede instruir la evaluación de procesos judiciales específicos fuera de los criterios de priorización. Ya en los parámetros de evaluación que nos da este reglamento, es importante señalar que estos nos van a permitir la calificación de diligente, negligente o suficiente e insuficiente, como veremos ahora. La evaluación a las acciones jurídicas de precautela y defensa de los intereses del Estado realizadas por las y los abogados de las unidades jurídicas o instancia a cargo de los procesos se realizará en base a los siguientes parámetros. Sustantivos. Bajo este parámetro se aplicarán las valoraciones de suficiente e insuficiencia respecto a fundamentación fáctica precisa y circunstanciada en la demanda, contestación, reconvención, denuncia, querella o acusación particular, excepciones e incidentes con determinación de la cuantía patrimonial en litigio cuando corresponda.
B. Fundamentación jurídica idónea en la demanda, contestación, reconvención, denuncia, querella, acusación particular, excepciones e incidentes, analizando la subsunción del hecho al derecho fundado en normativa aplicable, jurisprudencia y doctrina legal aplicable cuando corresponda. Parámetro procesal de evaluación sobre los cuales se permiten las siguientes valoraciones. Diligencia o negligencia respecto a: inciso A. Oportunidad en la interposición de acciones jurídicas de precautela de los intereses del Estado respecto a la solicitud y materialización de medidas precautorias o cautelares en resguardo del patrimonio del Estado. Inciso B. Realización de acciones jurídicas de impulso procesal traducidas en oportunas solicitudes de pronunciamiento judicial o fiscal respecto a su prevención. Inciso C. Cumplimiento de plazos procesales previstos por ley. Inciso D. Idoneidad en la interposición y fundamentación de recursos, cumplimiento de requisitos procesales exigidos para cada recurso, expresión de agravios, invocación del precedente contradictorio según corresponda. Inciso E. Acciones jurídicas tendientes a ejecución de resoluciones judiciales ejecutoriadas dirigidas a la recuperación del daño patrimonial causado al Estado. Y finalmente tenemos los parámetros de evaluación al funcionamiento y gestión de la unidad jurídica, que se realiza en base a las valoraciones de suficiente o insuficiente. Respecto a: inciso A, la estructura orgánica y funcional de la unidad jurídica y la asignación de procesos. Inciso B, formación especializada de las y los abogados. Inciso C, seguimiento y control de la gestión de procesos judiciales. Finalmente, cuando concluye el proceso de evaluación, tenemos las siguientes recomendaciones procuraduriales que emite la Procuradora o Procurador General del Estado. Entre ellas pueden ser las preventivas, que están destinadas a que se adopten medidas necesarias para el ejercicio diligente de las acciones jurídicas y de defensa del Estado, a ser implementadas por la máxima autoridad ejecutiva de la institución, entidad o empresa de la administración pública y las y los abogados de la unidad jurídica evaluada. Las recomendaciones correctivas están destinadas a instar a la máxima autoridad ejecutiva de la institución, entidad o empresa de la administración pública evaluada el inicio de acciones que correspondan contra las y los abogados negligentes a cargo de los procesos judiciales ante autoridades jurisdiccionales, y las recomendaciones de funcionamiento y gestión que están destinadas a instar la implementación de acciones necesarias para el diligente funcionamiento de la unidad jurídica y de gestión de los procesos judiciales. En caso de que no se identifiquen observaciones al desarrollo o tramitación de los procesos judiciales, la Procuraduría puede emitir una nota de inexistencia de observaciones. Ya en el desarrollo de las acciones en el proceso de evaluación, este reglamento prevé funciones específicas para cada autoridad de la Procuraduría General del Estado, entre ellas el Procurador General del Estado, la Subprocuradora o Subprocurador de Supervisión e Intervención, la Directora o Director General de Evaluación e Intervención, o en su caso, la o el Director Departamental, así como las atribuciones o las acciones que realizan las y los abogados responsables del proceso de evaluación, entre las más importantes las de elaborar el plan de trabajo, de participar en reuniones de coordinación y aclaración con la unidad jurídica, las de efectuar el relevamiento de información en los procesos judiciales, de elaborar en informe de evaluación el proyecto de recomendación procuradorial o nota de inexistencia de observaciones, y en su caso informar sobre la aceptación, observación o falta de pronunciamiento de las recomendaciones procuraduriales, y en una fase posterior realizar el seguimiento e informar sobre la implementación de las recomendaciones procuraduriales. Ya en la fase de ejecución podemos identificar las siguientes. En una fase previa se realiza la justificación técnica de la evaluación, donde la Dirección General de Evaluación e Intervención y la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención realizan la justificación para la evaluación que se realizará en la presente gestión. Por su parte, el Procurador General del Estado o la Procuradora emite la minuta de instrucción previa justificación. Ya en las etapas y procedimientos del proceso de evaluación tenemos las siguientes. Inciso A, la planificación, que una vez recibida la minuta del procurador, la directora general o director departamental
va a designar a los abogados responsables del proceso de evaluación en un plazo de 3 días hábiles. A partir de esto, estos profesionales elaboran el plan de trabajo estableciendo el objeto, los objetivos, los alcances, la selección de procesos, la metodología y el cronograma de ejecución de evaluación y tienen un plazo de 7 días para presentar este informe. Finalmente, el director general o la directora o director departamental aprueban este plan de trabajo en un plazo de 3 días hábiles. En la ejecución tenemos las siguientes actividades que son desarrolladas. La comunicación del inicio de evaluación, que se hace con una nota formal por parte de la Procuraduría a la entidad evaluada. Posteriormente, la reunión de coordinación, donde se comunica el objeto, el alcance, la selección de los procesos, la metodología de evaluación y la fecha de corte del relevamiento de información a efectos de la evaluación. Ya se realiza el relevamiento de información de las acciones jurídicas y de defensa en sede judicial o el Ministerio Público. Así también se elabora el proyecto de informe de evaluación o el proyecto de recomendación procuradorial o nota de inexistencia bajo supervisión del director general o la directora o director departamental. Posteriormente se realiza la reunión de comunicación de los hallazgos y observaciones y se remite el proyecto a control de calidad de la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención. Finalmente, se emite el informe de evaluación y se remiten los proyectos de recomendación procuradorial o nota de inexistencia de observaciones para que la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención elabore un informe sobre los resultados de este proceso de evaluación a nivel nacional y recomiende la emisión de recomendaciones procuradoriales o las notas de inexistencia de observaciones que son suscritas por la Procuradora o Procurador General del Estado. Ya en la fase de comunicación, como habíamos observado del decreto reglamentario, la máxima autoridad ejecutiva de la institución, entidad o empresa evaluada puede, en el marco del parágrafo tercero del artículo 23 del Decreto Supremo 2739, en el plazo de 30 días hábiles posteriores a la comunicación de la recomendación, aceptar las recomendaciones, dando a conocer las acciones, plazos y responsables para la implementación u observar de manera fundamentada la recomendación procuradorial. Ante la falta de pronunciamiento, la Procuraduría puede iniciar las acciones que correspondan. En el caso de observaciones a las recomendaciones procuradoriales, la Procuradora o Procurador General del Estado recordará a la máxima autoridad ejecutiva las responsabilidades por la función pública en la defensa legal del Estado. Ya una última fase respecto a la comunicación de resultados, podríamos ver la implementación de las recomendaciones procuradoriales, que se refiere a la finalización del plazo de las implementaciones que fueron comunicadas por la máxima autoridad ejecutiva, sobre los cuales la Procuraduría puede hacer el seguimiento para ver si se han implementado o no y cuáles son los resultados en la diligencia del accionar de las unidades jurídicas. En su caso, la Procuraduría puede requerir información o realizar el seguimiento en estrados judiciales. Ya hacen un informe específico a la Subprocuraduría y posteriormente al Procurador sobre la implementación o no de estas recomendaciones preventivas, correctivas y de funcionamiento y gestión que fueron aceptadas y debieron ser implementadas y se observan los resultados. Por su lado, la Procuraduría puede instar a la máxima autoridad ejecutiva el inicio de las acciones pertinentes contra los responsables que no dieron cumplimiento a la implementación de las recomendaciones procuradoriales aceptadas. Y finalmente regula los instrumentos, entre ellos la minuta de instrucción, el informe de justificación, el memorándum de designación del abogado responsable, el plan de trabajo, la nota de comunicación del proceso de evaluación, el acta de reunión de coordinación, el acta de apertura de relevamiento de información, el formulario de relevamiento de información, acta de cierre del relevamiento de información, acta de comunicación de hallazgos y observaciones, el informe de evaluación, la recomendación procuradorial, la nota de inexistencia de observaciones y otros instrumentos pertinentes.
Muchas gracias por su atención.